Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Bueno, dijimos, una de las épocas más tristes de la historia de la República Argentina. ¿Por qué? Porque el año 1930 la Argentina ingresaba en el primer quiebre institucional. Por primera vez los militares estaban bajo el control de nuestro país, en este caso un proyecto claramente corporativista de la mano de Uriburu, y luego otro tipo de proyecto va a llegar al poder, en este caso el general Justo, volviendo, como en el año 1880, los sectores más importantes de la burocracia y de la élite bonaerense, principalmente ligada a la actividad agrícola y ganadera, van a tomar el control de la actividad política y económica en nuestro país. 1930 planteaba sin lugar a dudas, en primer lugar, la crisis política y más que todo económica más dura que había atravesado el mundo. La década del 30, la crisis del 30, el crack de la bolsa de Nueva York planteaba claramente un desafío para las economías. Y en este sentido podemos decir que el abuelo del actual diputado nacional del PRO, Pinedo, ya decía que la Argentina y su economía era una gran rueda maestra que giraba alrededor de la actividad agrícola. El agro era la actividad más importante, había surgido el Tratado Roca-Runciman y desde el Congreso Nacional, por un lado, Lisandro de la Torre y Enzo Bordavere eran dos de los encargados de mostrarle a la sociedad argentina los negociados que habían iniciado Justo, Pinedo y Duhau. Tres hombres ligados fuertemente al capital británico, pero también a la oligarquía terrateniente a nivel local. Y esto es lo que va a suceder en la historia de la República Argentina, una época de violencia política, la famosa época en la cual va a suceder el fraude patriótico, y todo esto lo vamos a ir viendo en el video que vamos a ver a continuación. Los frigoríficos ingleses y norteamericanos manejan casi la totalidad del negocio de la carne. Mediante esta posición monopólica, ellos le fijan el precio a los productores. Las empresas frigoríficas se oponen a la investigación y rechazan mostrar sus libros de contabilidad. El presidente del frigorífico Anglo va preso por desacato. La tensión crece cuando en el Senado el socialista Alfredo Palacios aporta un dato clave. Los libros de contabilidad del frigorífico Anglo, que guardan valiosísima información, están ocultos en el vapor Norman Star, listo para zarpar rumbo a Inglaterra, bajo la leyenda Corned Beef. Unos días después, la empresa envía al Uruguay 6 cajones con libros y papeles comprometedores para evadir el control de la comisión investigadora. El 11 de junio de 1935, los resultados de la investigación son presentados en el Senado. Lisandro de la Torre denuncia el robo frigorífico organizado y la acción extorsiva de un monopolio extranjero con la complicidad de un gobierno que unas veces lo deja hacer y otras lo protege directamente. Puntualiza los privilegios de las compañías británicas, la exención de multas, la tolerancia en el cobro de impuestos y la complicidad del gobierno. Revela que el ministro de Agricultura, Luis Duhau, es beneficiado con la compra de ganado de su propiedad por parte de los frigoríficos que están siendo investigados. Duhau, el ministro acusado, y Federico Pinedo, ministro de Hacienda y responsable técnico del Tratado Roca-Runciman, concurren al Senado durante 13 días consecutivos para contestar los cargos. El debate es seguido por Ramón Valdés Cora, un matón santafesino afiliado al Partido Conservador,
que ha participado en el golpe de 1930 y cuya lealtad ha sido recompensada con el cargo de comisario, desde donde efectúa el cobro de coimas y la protección de capitalistas de juego. A nadie le llama la atención que el 23 de julio de 1935, Ramón Valdés Cora se encuentra en el Senado. Lisandro de la Torre conmueve al Parlamento con sus denuncias. Al pueblo no solo a observar, sino a aumentar estas conquistas. En plena sesión, Lisandro de la Torre es insultado por el ministro Pinedo y luego golpeado por Dujau. El senador por Santa Fe, Enzo Bordavere, corre en su auxilio. Valdés Cora, que estaba dentro del recinto de la Cámara, le dispara 2 veces por la espalda. Bordavere, herido, gira para enfrentar a su agresor, quien sin dudarlo le dispara otro balazo en el pecho. Bueno, ahí teníamos un resumen de lo que fue una de las jornadas más trágicas en la historia constitucional de nuestro país. El seno, el Congreso de la Nación. Un Congreso distinto al que muchos de nosotros recordamos. Gran parte de mi adolescencia la pasé durante la década de los 90, una década de los 90 en la cual los jóvenes y la sociedad en general no tenían una cierta atracción por la política. El año 1930, recordemos, además de la irrupción de los militares en la política, es también la irrupción décadas anteriores de la Unión Cívica Radical, la irrupción de este partido pequeño a nivel provincial que va a comenzar a crecer a partir de esta denuncia a nivel nacional, el Partido Demócrata Progresista, con uno de sus grandes hombres, Lisandro de la Torre a la cabeza. Estas denuncias y un Lisandro de la Torre que claramente, para ir contando una anécdota importante, ustedes tenían la oportunidad de ver a Lisandro de la Torre con barba. El Lisandro de la Torre de años anteriores era un hombre sin barba. La barba se la puso, entre otras cuestiones, se la dejó, mejor dicho, porque tuvo un enfrentamiento, un duelo, a espada con Hipólito Yrigoyen. Eran prácticamente rivales políticos, Yrigoyen y Lisandro de la Torre. Un Yrigoyen que no era experto en lo que tenía que ver con el esgrima, Lisandro de la Torre sí, era un gran esgrimista. Se enfrentan los dos, gana en este caso Yrigoyen, le lastima la cara y la vergüenza lo lleva a Lisandro de la Torre a taparse esta herida con la barba. Lo que también Lisandro de la Torre se va a tapar en su vida es la lucha política. El asesinato de Enzo Bordavere va a marcar sin lugar a dudas un quiebre en la vida de la Torre. Se va a comenzar a dar cuenta que no puede enfrentar ni a los monopolios y en este caso tampoco a capital financiero internacional controlado por Gran Bretaña y de manera local por Justo, por Dujau y por Pinedo, y durante el resto de su vida va a decidir salir de la actividad política y luego va a finalizar su ocaso. Este es el homenaje que nosotros queríamos hacer en El Futuro Tiene Historia a Lisandro de la Torre y recordar que la verdad que es un compromiso y un desafío para cada uno de nuestros televidentes pensar lo que fue el Partido Demócrata Progresista, los intereses que defendió y cómo en el año 1976, de la mano de distintos actores políticos, en vez de enfrentar al poder, el Partido Demócrata Progresista santafesino se convirtió en aliado de la dictadura militar. ¿Qué pensaría Lisandro de la Torre si hubiera visto esto? Bueno, este es el desafío del Futuro Tiene Historia, pero bueno, luego del corte y de la pausa vamos a comenzar a charlar junto con Nicolás Weiserman lo que tiene que ver con las noticias más importantes de la semana, esto que denominamos 777. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando.